Muy bien, queridos hermanos, queridas hermanas también que se nos están conectando, queridos amigos, y las personas que van a ver después esta reunión, esta transmisión. Bienvenidos a este nuevo TeoZoom que tenemos todos los martes para estudiar de forma asidua y concisa la Biblia. Gracias por haber aceptado esta invitación, donde les comento que hemos estado estudiando estos martes acerca del sábado, un pilar fundamental y sumamente importante para nuestras creencias, sobre las creencias bíblicas, ¿no? Entonces hemos estado estudiando acerca de este mandamiento, hemos estado estudiando acerca del día de reposo y hemos visto diferentes cosas, ¿no? Voy a hacer un pequeño repaso. El primer día nosotros vimos de que el sábado no fue un mandamiento que comenzó o apareció recién en Éxodo 20, como muchos dicen, que solamente apareció en el Sinaí, sino que apareció desde el mismo comienzo del Génesis, desde el primer libro de la Biblia. En la creación Dios crea todo en 7 días y el séptimo día descansó y de cierta manera creó también el día del descanso, creó el día sábado, el día de reposo. Y allí se menciona, ¿cierto?, en Génesis capítulo 2, que Dios hizo tres cosas en ese día especial. ¿Se recuerdan? ¿Qué tres cosas hizo Dios? Dios descansó, bendijo y santificó este día. O sea, lo hizo un día completamente especial. Lo hizo un día apartado de los demás días de la semana. Lo hizo un día especial, lo hizo un día suyo y que también lo comparte con nosotros. Vimos de que antes de que se diera el mandamiento en Éxodo 20, Dios le instruye al pueblo de Israel para que empiece a guardar el sábado, el séptimo día, el día de descanso, en Éxodo capítulo 16, cuando les pide que recojan el maná. Ellos recogían 6 días el maná, el sexto recogían una doble porción porque el séptimo no lo recogían. Y de esta manera Dios les iba enseñando a ya guardar el día sábado. Seguramente ya era algo que ellos tenían como práctica, que lo tenían como mandamiento desde antes, porque también vimos en Éxodo capítulo 20, cuando se da el cuarto mandamiento, que es el mandamiento más importante, que abarca más versículos, eh, que Dios comienza dando este mandamiento con la palabra acuérdate. ¿Cómo es que el pueblo de Dios se iba a poder acordar de algo que no conocían, algo que no sabían, algo que recién se les estaba dando? Seguramente ellos ya conocían el sábado, así como Dios le presentó el sábado, el día de reposo a Adán y Eva en el Edén, y así seguramente ellos se lo hicieron saber a sus hijos, a sus descendientes, y así lo practicaban y lo conocían los patriarcas, como Noé, Abraham, José, y todos estos seguramente ya lo tenían como práctica, pero que se fue perdiendo en Egipto. Por eso Dios quiere que se restaure, que ellos se acuerden de este día de reposo del sábado. Y vimos cómo era de importante los estatutos, las reglas que debía tener el día sábado, ¿no? Que era un día dedicado a Dios, un día consagrado a Él, donde no se podía hacer otra tarea, ¿no? Donde incluso aquella persona que era sorprendida haciendo otra actividad, recogiendo leña o prendiendo fuego en el día sábado, era castigada, ¿no? Recibía incluso la pena máxima. Eso nos da cuenta, nos muestra cuán importante era para Dios, cuán importante debía ser para el pueblo de Israel. Entonces, mis queridos hermanos, mis queridos amigos que se están uniendo, que nos acompañan en esta noche, en esta tarde, el día de hoy, como yo les presenté, vamos a estudiar acerca de lo que fue también el día sábado para Dios y para el pueblo de Israel. Vemos en el Antiguo Testamento que aparece muchas veces mencionado el día sábado. Yo lo había comentado con el pastor, no sé si lo había comentado con ustedes. El día sábado es algo que aparece en toda la Biblia, que es innegable. Piensen ustedes cuántas veces aparece mencionado el día sábado, el día de reposo, el Shabbat en el Antiguo Testamento. Piensen en un número, quizás 30, 50. Saben de que la palabra Shabbat en hebreo, el día sábado, el día de reposo, aparece mencionado más de 100 veces en el Antiguo Testamento. Miren qué tremendo. Aparece incluso en casi cada uno de los libros del Antiguo Testamento, ¿no? Y si nosotros estudiésemos asiduamente, nos darían horas y horas de estudio. Vamos a ir repasando y estudiando algunos versículos que consideré cierto importante y que nos van a ir mostrando, dando un repaso de lo importante que era este día para Dios y también para el pueblo de Israel. Entonces vamos a estudiar el sábado para Dios y para el pueblo de Israel. Entonces, comenzamos con lo siguiente. Bienvenida, hermana Rocío, Dios le bendiga. Quiero compartir con ustedes, ¿cierto?, este pasaje que aparece en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 15 al 23, ¿no? Aquí les pongo en contexto un poco la historia.
Ustedes si quieren pueden acompañarme ahí en sus Biblias o pueden repasar después el capítulo de esta historia bien interesante, bien bonita. Iba pasando el profeta Eliseo por un hogar y una mujer le dice a su esposo que hospeden al siervo, al varón de Dios, al profeta Eliseo. Entonces, pues gracias a la recepción que tiene, ¿cierto? Eliseo por parte de esta familia, de esta pareja, Eliseo les quiere conceder un favor, les quiere, ¿cierto?, dar un regalo. Y él les pregunta, ¿qué quieren que les dé, no? ¿En qué les puedo ayudar? ¿Qué milagro puedo hacer por ustedes? Entonces, ahí la mujer de forma nerviosa, ¿cierto? Ella añoraba tener un hijo. Entonces, Eliseo le dice, no te preocupes, tú en un año más vas a estar cargando un bebé en tu brazo. Miren qué bonito. Y la historia dice así. Vamos a leer 2 Reyes capítulo 4, versículo 15 al 23. Ustedes me siguen ahí en la lectura. Dice, entonces Eliseo prometió, el año que viene por esta fecha estarás cargando a un hijo. No, mi señor, en nombre de Dios, exclamó ella. No engañe usted a su servidora. En efecto, la mujer después quedó embarazada y al año siguiente, en esa misma fecha, dio a luz a un hijo, tal como Eliseo se lo había dicho. El niño creció y un día salió a ver a su padre que estaba con los segadores. De pronto exclamó él, ¡ay, mi cabeza! Me duele mi cabeza. El padre ordenó a un criado, llévaselo a su madre. El criado lo cargó y se lo llevó a su madre, la cual lo tuvo en sus rodillas hasta el mediodía. A esa hora el niño murió. Entonces ella subió, lo puso en la cama del hombre de Dios y cerrando la puerta salió. Después llamó a su esposo y le dijo, préstame un criado y una burra. Enseguida vuelvo. Voy deprisa a ver al hombre de Dios. Y él responde, ¿para qué vas a verlo hoy? Preguntó el esposo. No es día de luna nueva ni de sábado. No importa, respondió ella. Fíjense en esta historia, ¿no? Nos relata, ¿cierto? Esta historia, que después termina con un final feliz. Ustedes mismos lo pueden ver. Acá, ¿cierto? Se da este contexto, ¿no? De que esta mujer puede concebir a este hijo y un día, lamentablemente, él siente mucho dolor de cabeza. El padre lo envía con su madre y lamentablemente el niño muere. Entonces la mujer dice, voy a ver al hombre de Dios, voy a juntarme con él, voy a ir a verlo. Y fíjense, aquí se menciona en el libro de Reyes el día de reposo, el día sábado, porque el esposo le pregunta, ¿y para qué lo vas a ver? Hoy no es ni luna nueva ni día sábado. ¿Qué nos dice este pasaje? ¿Qué nos dice esta historia? De que aún se seguía la costumbre en ese entonces, en el tiempo de los jueces y los reyes, de que en el día sábado se iba a escuchar la palabra de Dios o se iba, ¿cierto?, a visitar a los varones de Dios, a los profetas, para recibir instrucción, para recibir incluso milagros, sanación de parte de ellos. O sea, aquí se puede notar, ¿no? De que aún así, para el esposo, aunque quizás no tenía mucha fe, aunque el esposo quizás no era muy servicial, aún así ellos tenían dentro del pueblo de Israel esa práctica de los sábados o cada fin de mes, como luna nueva dice acá, cada día reposo, cada día sábado, ir y presentarse delante del varón, del hombre de Dios, para escuchar palabra de parte de él, o escuchar, ¿cierto?, una amonestación, o recibir una sanación, un milagro. Era parte de lo que hacía el pueblo de Israel. Los días sábados seguían ellos, a pesar de que quizás no tenían, ¿cierto?, un, una tienda como lo hacían en el desierto, ¿no?, donde se congregaban, aún así ellos buscaban, ¿cierto?, un lugar donde hubiera un profeta, un hombre de Dios, para escuchar palabra de él, para recibir incluso sanación. Y seguía siendo una práctica dentro del pueblo de Israel. Vamos a ver otra historia. Aquí, Segunda de Reyes, capítulo 11, versículo 4 al 11. Aquí también está una historia, ¿no? Donde se menciona, ¿cierto?, a una mujer dentro de la realeza que pierde, ¿cierto?, a uno de sus hijos y quiere, ¿cierto?, acabar con la familia real para evitar de que otro tome el poder en poder. Entonces, uno de los sacerdotes que había escondido a uno de los hijos del rey que había fallecido, lo esconde, ¿cierto? Lo guarda. Y fíjense cómo se muestra esta historia. Está en Segunda de Reyes, capítulo 11, y ustedes también pueden leerlo, ¿no? Dice así, en el séptimo año el sacerdote Joyadá eh, ordenó a los comandantes de 100 soldados y a los quereteos y a los guardias que se presentaran ante él en el templo del Señor. Allí en el templo hizo un pacto con ellos y les tomó juramento. Luego mostró al hijo del rey, que había, cierto, escondido durante todos esos años, que había guardado, cierto, de esta mujer, y les dio estas órdenes. Hagan lo siguiente. Una tercera parte de los que están en el servicio el sábado vigilará el palacio real.
Otra tercera parte vigilará la puerta del sur y la otra tercera parte la puerta detrás del cuartel de los guardias. Harán la guardia del templo por turnos. Los dos grupos que están libres el día sábado protegerán al rey en el templo del Señor. Arma en mano, rodeen por completo al rey y si alguien se atreve a penetrar las filas, mátenlo. No dejen solo al rey, donde quiera que vaya. Los comandantes de 100 soldados cumplieron con todo lo que el sacerdote Joyadá había ordenado y cada uno reunió sus hombres, tanto los que estaban de servicio el sábado como los que estaban libres. Entonces se presentaron ante el sacerdote Joyadá. Fíjense, nuevamente se menciona acá en el libro de Reyes el día sábado, el día de reposo, y fíjense, en ese lugar, en el palacio real, ¿cierto? En el templo, aún así, los guardias hacían sus jornadas de protección. Pero fíjense que en ese día incluso se tomaba una parte de los guardias que eran libres, que tenían que descansar. Por supuesto, como estábamos en una época, en un contexto donde había cierta guerra, donde había conflicto, donde estaba cierto ya el reinado instaurado, siempre tenían que tener guardias el palacio y también el templo. Pero aún así una parte descansaba. O sea, fíjense. ¿Y por qué quiero traer esto a colación? Porque a pesar de que el día sábado habían guardias que descansaban, habían otros que aún así seguían en vigilia, seguían protegiendo, cuidando el palacio y el templo, ¿no? Y es así cierto que el sacerdote Collada manda, ¿cierto? Envía que vengan estos que estaban, ¿cierto? Trabajando, que estaban en servicio y también vengan otros que estaban en descanso para proteger y cuidar, ¿cierto? Al legítimo rey, ¿no? Al hijo del rey que había fallecido. ¿Por qué traigo esto a colación, queridos hermanos? Porque también puede ser de que nosotros durante la semana estamos en vigilia, estamos en guardia, ¿no? Estudiamos en la semana, hacemos nuestro culto y a veces puede ser de que el sábado nos descuidamos y decimos, no, el sábado yo voy a la iglesia, el sábado me congrego, el sábado, ¿cierto? Hago, ¿cierto? Mis servicios en la iglesia, por lo tanto no hago mi culto, a veces se me olvida, no hago mi estudio, aunque no debe ser así, ¿no? Aún así, los guardias debían proteger el palacio, aún así los guardias debían, ¿cierto?, cuidar el templo, debían, ¿cierto?, tener esta protección para cuidar, ¿cierto?, a los sacerdotes, cuidar el servicio y cuidar también, ¿cierto?, a los príncipes, a la realeza, a los reyes. Entonces, de esta manera también nosotros debemos siempre velar y cuidar, no dejar desprotegido nuestro palacio, no dejar desprotegido nuestro hogar, nuestra familia, nuestra relación con Dios. Así siempre debemos tener, ¿cierto? Los guardias, debemos, ¿cierto? Tener firme la oración, el estudio, cada día, incluso el día sábado, especialmente el día sábado, con el Señor. A veces podemos llegar a pensar, no, el sábado voy a la iglesia, entonces ahí aprovecho de escuchar el sermón, de estudiar, pero nos falta orar a nosotros, nos falta a nosotros estudiar. Por lo tanto, debemos siempre tener esta vigilia, esta guardia, ¿no? Y bueno, aquí en el relato se muestra eso, que aún así el sábado se tomaba para que algunos guardias descansaran, para que no hubiese tanta protección, aunque sí, aún así lo hubiese, pero otros, ¿cierto?, aprovechaban de descansar y así también cumplían el mandato del Señor. Se iban turnando para poder descansar y también seguir cumpliendo su servicio. ¿Comprenden la idea, no? Cómo se va mencionando y cómo se sigue mostrando el sábado, que sigue siendo importante a través de los siglos para el pueblo de Israel y cómo ellos lo practicaban, cómo ellos aún así lo guardaban, lo cuidaban. Vamos a ir viendo otros versículos. Alguien que pueda leer, por favor, ahí ahora el texto de Primera de Crónicas, capítulo 9, versículo 32. ¿Qué es lo que menciona aquí el texto, por favor? ¿Quién lo puede leer? Algunos de sus parientes coatitas preparaban el pan que se ponía cada sábado en la mesa. Primera de Crónicas 9:32. Muchas gracias, pastor. Acá hay otro versículo que aparece en el libro de Crónicas, donde, cierto, hay una reunión y miren lo que dice acá. Que los parientes, los coahitas, ¿cierto?, estaban preparando el pan que se colocaba cada sábado en la mesa. Miren qué interesante, cómo el pueblo de Israel hacía especial el día sábado, cómo ellos lo recibían. Ese día, ¿cierto?, preparaban un pan especial, un pan diferente al que preparaban en la semana. Era un pan diferente, un pan distinto, ¿no? Se tomaban un poquito más de tiempo, le colocaban, ¿cierto?, ciertas semillas, le colocaban, ¿cierto?, quizás frutos secos. Era un pan bien exquisito, bien diferente, ¿no? Yo les comenté, les compartí, ¿cierto?, que tuve la oportunidad de recibir el sábado con una familia que era judía, que practicaban el judaísmo.
Y era interesante cómo ellos ese día sábado, como perdón, ese día viernes en la tarde, cuando ya comenzaba el sábado, preparaban un pan especial, el pan del día sábado, ¿no? El pan de la puesta de sol del día viernes. Y era un pan distinto al pan que se come en la semana, ¿no? Este pan, ¿cierto? Le colocaban semillas, frutos secos, ¿cierto? Lo endulzaban, le colocaban incluso sal, ¿no? Y tenía un sabor agridulce bien, bien exquisito, bien interesante, ¿no? Entonces, de esta manera ellos recibían el sábado, preparando ese pan y comiéndolo. Por eso también, de cierta manera, nosotros podemos recibir el sábado, el día viernes, a puesta de sol, de esa manera, preparando una comida especial, haciendo un pan diferente, haciendo una comida distinta, ¿no? Comiendo algo especial, algo diferente a lo que comemos en la semana, ¿no? Comiendo algo rico, algo delicioso, algo distinto que marque una tónica, ¿cierto? En ese día. Así lo hacían los judíos, los israelitas. Interesante, ¿no? Como ellos ese día preparaban ese pan, le decían el pan del día sábado, ¿no? Un pan distinto. Vamos a ver otro texto. Ahora, Primera de Crónicas, capítulo 23, versículo 31. ¿Quién lo puede leer, por favor? Asimismo, asimismo debían ofrecer todos los holocaustos que se presentaban al Señor los sábados, los días de luna nueva y durante las otras fiestas. Así que siempre servían al Señor según el número y la función que se les asignaba. Primera Crónicas 23:31. Amén. Perfecto. Muchas gracias, hermana Eliana Vera. Acá menciona también de que los levitas, este capítulo hablando acerca de los levitas y su función, su trabajo que ellos tenían que hacer, el día sábado ellos preparaban, ¿cierto? Ese día para el Señor, preparaban holocaustos diferentes, se preparaban desde antes, ¿no? Tanto los días de reposo como el fin y comienzo de cada mes, luna nueva, ¿cierto? Se menciona ahí, y durante otras fiestas. Ellos servían al Señor y especialmente el sábado preparaban holocaustos diferentes. Todos los días los levitas tenían que estar allí preparando holocaustos, haciendo servicio delante del Señor, pero el día sábado era un día especial para ellos, porque era un día donde ellos preparaban holocaustos diferentes para entregárselos al Señor. Interesante, ¿no? O sea, de esa manera ellos mostraban la diferencia ese día, mostraban ciertos holocaustos diferentes, ofrendas perfectas o ofrendas, ¿cierto? Un poco distintas a las que ya se mostraban durante la semana. Así hacían exclusivo este día. Vamos a ver otro texto. Acá, Ezequiel capítulo 20, va hablando harto acerca de esto, ¿no? Aquí va reprendiendo un poco, ¿cierto? Dios al pueblo de Israel, pero miren cómo él va hablando acerca del día de reposo, cómo él va hablando del sábado. Miren lo que él menciona. ¿Quién puede leer este texto, por favor? Son varios versículos, ¿no? Todo el capítulo en sí va hablando acerca del Señor reprendiendo al pueblo de Israel y menciona varias veces el día sábado. Y miren cómo lo menciona. Yo lo remarqué en rojo. ¿Quién puede leerlo, por favor? Amén. Por aquí, Carmen, paz de Dios. También les di mis sábados como una señal entre ellos y yo, para que reconocieran que yo, el Señor, he consagrado los sábados para mí. Pero el pueblo de Israel se rebeló contra mí en el desierto. No siguió mis estatutos y rechazó mis leyes, que son vida para quienes los obedecen, y profanaron gravemente mis sábados. Por eso, cuando estaban en el desierto, pensé descargar mi ira sobre ellos y exterminarlos, pero decidí actuar en honor a mi nombre, para que no fuera profanado ante las naciones, las cuales me vieron sacarlos de Egipto. Yo soy el Señor su Dios. Sigan mis estatutos, obedezcan mis leyes y observen mis sábados como días consagrados a mí, como señal entre ustedes y yo, para que reconozcan que yo soy el Señor su Dios. Ezequiel 20, 12, 14 y 19 y 20. Amén. Perfecto, muy bien. Muchas gracias, hermana Carmen. Fíjense cómo el Señor remarca, cómo el Señor menciona a este día, cómo Él lo dice, ¿no? Él le dice también, le di mis sábados. Fíjense, Él reconoce, Él declara el sábado como un día suyo, que los sábados son de Dios.
son días de Él, le pertenecen a Él. Y Él menciona que este día, ¿cierto? Este día especial, los sábados, son una señal entre Dios y su pueblo. Él dice, es una señal entre yo y ustedes, entre mí y mi pueblo. Entonces, es una señal distintiva. ¿Cómo es que se diferencia el pueblo de Dios de los demás pueblos? Porque cada uno adora a su Dios, cada uno tiene sus costumbres. ¿Cómo se diferencia la religión verdadera? Bueno, a través de esto. Por eso el Señor dice y muestra acá, ¿cierto? En estos versículos, en estos pasajes, de que este es un día especial, es un día que es suyo, que es su señal, y lo ha consagrado para él, como dice acá, ¿no? Ahí menciona que el pueblo de Israel se rebeló en el desierto, rechazó sus leyes, sus estatutos que él les había dado, que él los sacó de Egipto, pero aún así después ellos se olvidaron de sus mandamientos, agravaron sus días sábados, ¿cierto? Lo ofendieron con esto, y aún así el Señor les dice cómo es que deben recuperar la confianza en el Señor, cómo ellos pueden redimirse. Les dice, por eso yo, el Señor su Dios, les digo lo siguiente: sigan mis estatutos, obedezcan mis leyes y observen mis sábados, mis días consagrados a mí, mis días que son una señal entre yo y ustedes. Reconozcan que yo soy el Señor su Dios a través de este mandato, a través de este mandamiento. Miren qué interesante, miren qué tremendo cómo el Señor va mostrando que este es un día especial, que es su día y que quiere también que nosotros lo observemos, lo guardemos, ¿no? Miren qué interesante cómo el Señor va diciendo que el día sábado es suyo, que es de Él. Y nosotros reconociendo que este día es de Él, también así nosotros lo alabamos, lo adoramos. Qué maravilloso, qué tremendo, ¿no? Ser que este día que es del Señor, Él lo comparte con nosotros. El día que Él puede descansar, Él lo descansa también con nosotros. Entonces, acá menciona también otro pasaje eh, que está aquí. Déjenme corregir la cita, pero ahí puede leerlo alguien, por favor. Aquí está en el contexto del castigo y la restauración de Israel. El pasaje original está en Oseas, ¿ya? ¿Quién puede leer, por favor, el versículo que se encuentra ahí? Pondré fin a todas sus celebraciones, sus fiestas anuales, sus lunas nuevas, sus días de reposos, sábados y sus festividades. Perfecto, muy bien, muchas gracias, hermano Natanael, gracias por acompañarnos, Dios le bendiga. Fíjense cómo acá, ¿cierto? El Señor está hablando en este contexto, está hablando acerca de un castigo, ¿ya? ¿Y qué es lo que le dice Dios a su pueblo? ¿Qué es lo que Él le dice, ¿cierto? Al pueblo de Israel y le advierte, ¿ya? Para que dejen de seguir sus prácticas, dejen, ¿cierto?, de hacer lo malo. Él les dice como una advertencia lo siguiente, le dice, dejen de hacer el mal, de hacer injusticia, ¿cierto?, de poder hacer peso sobre los pobres, de castigar a las personas que son oprimidas. Y le dice, ¿por qué? Si no, si siguen así, si no hacen, ¿cierto?, lo que yo les pido, yo, ¿cierto?, pondré castigo sobre ustedes y les quitaré la celebración, y les quitaré el día de reposo, les quitaré, ¿cierto?, el día de descanso. Qué interesante, qué tremendo. O sea, el pueblo de Israel después le dice a Dios, si ustedes siguen de esta manera, ustedes van a ser perseguidos, van a ser castigados, no van a tener reposo, no van a poder disfrutar del reposo, ¿cierto?, que tienen ahora. Entonces, miren qué interesante, miren qué tremendo cómo el Señor también advierte, cómo el Señor de cierta manera le dice al pueblo de Israel que lo va, ¿cierto?, lo va, ¿cierto?, a castigar, que les dice, ¿cierto?, que va a quitar sus celebraciones, que va a quitar, ¿cierto?, el día de reposo, sus días sábados, sus festividades, si es que ellos, ¿cierto?, continúan con su pesar, con su maldad. O sea, no tener el día sábado, no poder descansar un día a la semana, no poder, ¿cierto?, eh, no poder, ¿cierto?, reposar, es es un castigo, es un pesar para el pueblo de Israel. Imagínense, ¿cuántas personas hoy día sufren persecución? ¿Cuántas personas hoy día no se pueden congregar libremente? ¿Cuántas personas hoy día, cierto, no están, cierto, en un país libre o en un país que es cristiano, sino que sigue estrictamente otras reglas, otros mandamientos, otros dioses que son paganos y que lamentablemente tienen que someterse a estos mandamientos, estas obligaciones que les entrega, ¿cierto?, el país, el pueblo, el régimen en los cuales ellos se encuentran. Y así estas personas hoy día lamentablemente no pueden disfrutar de esto que es
el día de reposo, que es el día sábado. Qué tremendo, ¿no? El Señor menciona y dice acá que no tener el día de reposo, no tener esta festividad, no tener cierto este descanso, este día sábado, es un dolor, es un sufrimiento, ¿no? Ahí está la cita, ahí la corregí, ¿cierto? Es Oseas capítulo 2, versículo 11. Ahí es donde el Señor les va hablando acerca de este castigo a ellos, ¿ya? Entonces es interesante mencionar y considerar esto, hermanos, cómo nosotros sí tenemos esta oportunidad, cómo nosotros hemos sido bendecidos en que estamos en países libres, en países donde todavía podemos congregarnos el día sábado, países donde todavía podemos, ¿cierto?, disfrutar de celebrar la adoración al Señor como corresponde, cuando en otros países no se puede. Cuando en otros países las personas son perseguidas, las personas son incluso muertas por causa de descansar en este día. Interesante, ¿no? Cómo aún así nosotros tenemos este privilegio y a veces no lo aprovechamos. A veces hacemos otras cosas, no vamos a la iglesia o dedicamos ese día a otras cosas en vez de dedicárselo a Dios y consagrarlo realmente como el Señor lo desea, como el Señor lo quiere. El día sábado no sea un castigo, sino que sea un deleite, una delicia para nosotros. ¿Ya? Ya en uno de los últimos versículos, ahora en el libro de Amós, menciona también el día de reposo en otro contexto. ¿Quién puede leerlo ahora también acá en el texto que se encuentra en pantalla? Amós capítulo 8, versículo 4 al 6. Oigan esto, los que pisotean a los necesitados y exterminan a los pobres de la tierra, ustedes dicen, ¿cuándo pasará la fiesta de luna nueva para que podamos vender grano o el día de reposo, sábado, para que pongamos a la venta el trigo? Ustedes buscan achicar la medida y aumentar el precio, falsear las balanzas y vender los desechos del grano, comprar al desvalido por dinero y al necesitado por un par de sandalias. Amós 8, 4, 6. Perfecto, muchas gracias hermana Angélica y gracias también por acompañarnos. Fíjense acá en el libro de Amós también, reprende Dios a los israelitas en ese entonces que ya se habían alejado mucho, ya habían pasado muchas cosas, ¿no? Y Dios los reprende, les dice, ustedes que pisotean a los necesitados, que exterminan a los pobres de la tierra, ustedes que piensan y dicen, ¿cuándo ya pasará esta fiesta? ¿Cuándo ya terminará el día de reposo? ¿Cuándo terminará el sábado? Para que podamos llegar, vender, hacer nuestras cosas. Cuando podamos, ¿cierto?, llegar a hacer nuestro trabajo, ¿no? ¿Cuándo, cierto, pasará el día de fiesta, pasará el día del Señor? Para hacer lo que a mí me gusta, lo que a nosotros nos complace. Puede ser de que a veces, hoy día, nosotros también tengamos el mismo pensamiento del pueblo de Israel en ese entonces. El pueblo de Israel ya estaba en este contexto, ya en el libro de Amós, ya en los últimos libros del Antiguo Testamento, bien alejado de Dios. Se habían olvidado de los estatutos del Señor, habían caído, ¿cierto?, en el oscurantismo, en la idolatría, en alejarse de Dios. Y por supuesto habían dejado también el día de reposo. Ya no les importaba, ya no lo miraban, ¿cierto?, de forma tan especial como lo miraban al principio, como lo miraban antes, con ese esmero, con esa dedicación. Y después ellos decían, bueno, que termine luego el día de reposo, que termine luego el día sábado, para ir y vender, para hacer nuestras cosas, para hacer nuestro negocio, para hacer lo que a nosotros nos complace, nos gusta, ¿no? Que no sea ese nuestro sentir, hermanos. No sé si lo han visto o les ha pasado a veces que uno mira ahí que pase la hora, que pase, ¿cierto?, luego el sol para llegar la noche, ver una película, ir a comprar las cosas, ¿no? El día de reposo debe ser un día que nosotros quisiésemos que no termine. Un día que cuando estamos con los hermanos, ojalá el día fuera más lento, tuviera más horas para poder disfrutar más de los hermanos en la iglesia, en comunión, que podamos descansar más y hacer nuestras cosas, ¿cierto? De dedicación al Señor, de consagrarnos, de estar juntos espiritualmente y poder, ¿cierto?, estar en familia adorando al Señor. O sea, qué gozo poder disfrutar este día, qué gozo, ¿cierto?, el poder consagrarlo al Señor, verlo como una delicia, no como un pesar, no como algo que, digamos, pucha, que termine luego, que pase pronto, que termine el día para volver a nuestro negocio, volver a nuestras cosas, volver a hacer lo que nos gusta, ¿no? No seamos así como el pueblo de Israel, que ese no sea nuestro pensamiento, que eso no sea, ¿cierto?, nuestras palabras, sino que como dice, y con este versículo ya concluimos, como dice el libro de Isaías,
así sea nuestro sentir, así podamos mirar, apreciar este día. ¿Qué dice Isaías capítulo 58, versículo 13 al 14? El Señor nos dice, si retrajeres del sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, dice el Señor, y al sábado lo llamases delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerases, no haciendo tus caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo habla. Miren qué tremendo. O sea, el Señor aquí nos dice cómo debiésemos apreciar, cómo debiésemos estimar su día. Quitando nuestro pie de hacer nuestra voluntad, de lo que nosotros queremos hacer, de que ese día busquemos la voluntad del Señor, busquemos, ¿cierto?, en su día santo, en el día del no día nuestro, en el día del Señor, agradarle a Él, buscar su voluntad. Lo llamásemos, ¿cierto?, un día delicioso, un día rico, un día, ¿cierto?, grato, un día santo, un día de gloria para el Señor, que lo venerásemos andando en los caminos de Dios y no buscando nuestra propia voluntad, no hablando nuestras palabras, sino buscando, ¿cierto?, sus palabras. Cuando lleguemos a cumplir eso, cuando hagamos eso, el Señor nos dice que nos vamos a deleitar en Él y Él nos engrandecerá y nos dará, ¿cierto?, bendición en sobremanera. ¿Quieren ustedes, mis queridos hermanos, apreciar de tal manera el día de reposo? ¿Quieren que el día sábado, el día de reposo, sea un día agradable, un día rico, un día delicioso, un día de agrado para ustedes? Bueno, pues entonces preparémonos, consagremos este día, hagámoslo especial. Quitemos ese día nuestras tareas, quitemos, ¿cierto?, ahí nuestros planes, quizás nuestras invitaciones que nos hacen y dediquemos ese día al Señor. Busquemos al Señor en ese día, consagrémonos a Él en el día sábado. Vayamos a la iglesia, juntémonos con los hermanos, pasemos en familia este día, busquemos su voluntad y así disfrutemos junto al Señor de este descanso que Él nos regala, que podamos así disfrutar el día sábado, el día de reposo y que sea una delicia para cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga, que el Señor esté con cada uno de nosotros, mis hermanos. Paz del Señor. Muy bien. Le agradecemos entonces a nuestro Dios porque a través de nuestro hermano Felipe podemos tener estos estudios, ¿no?, que nos recuerda la importancia del día de reposo. Así que le damos las gracias a todos los hermanos que están conectados por Zoom. Esperamos, ¿no es cierto?, que podamos volvernos a verlos a todos ustedes el martes de Zoom. Mañana también tenemos, ¿no es cierto?, día de oración. Así que le damos las gracias y sean bienvenidos a este Teosum este día. Vamos a pedirle a nuestro hermano Christopher que ponga el último himno y le vamos a pedir a nuestro hermano Felipe que nos despida en oración y bendición. Sea la gloria toda tuya por siempre jamás.
mis hermanos, vamos a orar al Señor. Amoroso buen Padre, Señor que estás en los cielos, gracias por este momento que nos has permitido compartir, estudiar, Señor, unirnos a esta reunión. Estamos aquí, hermanos, de todas partes, unidos, conectados, Señor, para escuchar tu voz, tu palabra, y en este momento hemos recibido un mensaje tuyo y te damos gracias, Señor, porque nos has mostrado a través de tu palabra cuán importante es el día sábado para ti, un día que tú lo llamas que es tuyo, que es tu día santo, Señor, y que así nosotros también podamos apreciarlo, podamos hacerlo diferente. Un día también que sea para nosotros delicioso, un día de agrado, un día que podamos buscarte con fervor, Señor, un día que podamos pasar en familia, yendo a la iglesia, estudiando tu palabra, orando, consagrándonos a ti. Bendícenos a cada uno de nosotros y que podamos prepararnos durante la semana para que cuando llegue el día viernes, la puesta de sol, preparemos, hagamos algo especial para recibir tu día santo y así podamos descansar, estemos en comunión y entregando este día, Señor, a ti como tú lo deseas. Que podamos buscar tu voluntad y no la nuestra. Y así también podamos buscar tu voz, tus palabras, Señor, en ese día. Bendícenos, acompáñanos a cada uno de nosotros. Gracias por los amigos, los hermanos que se conectaron. Acompáñanos, bendícenos durante la semana y que también en este sábado nos podamos conectar a ti, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amada Iglesia del Señor, que nuestro buen Dios, el Padre de la misericordia, pueda llenar tu hogar de ricas bendiciones, pueda morar en ti y te acompañe y te bendiga por siempre. Amén. Padre del Señor, queridos hermanos, que el Señor les bendiga a todos y gracias a los hermanos, a los amigos que nos estuvieron acompañando. Que Dios les bendiga. Pueden abrir su micrófono y podamos despedirnos. Bendiciones. Hasta Chao, Felipe. hasta Bendiciones, feliz mañana. noche. Hasta mañana, hermano. Paz.